Y yo creo que ya estamos, Ujú. somos los que somos. Ya, entonces partimos. Primero, darles la bienvenida. Muy buenos días a todos. Feliz viernes. Feliz viernes. Raúl, muchas gracias por participar, por presentar en esta segunda sesión. Para los que no me conocen, soy Francisca Sorolla, directora comercial de IAB. Eh, para la mayoría soy la Pancha o la Fran, como ustedes quieran. Cualquier cosa que necesiten me pueden contactar. Y bueno, les damos las gracias por su participación. Y Raúl, te dejo todo a ti en este minuto. Perfecto, Fran, muchas gracias. Voy a proyectar una presentación que nos ayude a llevar adelante esta conversación. Darle a todos la bienvenida. Me voy a poner audífonos porque reduce los ecos. Eh, ¿Se escucha bien? Perfecto. Entonces, nada, hoy día vamos a hacer la segunda parte de este curso que preparamos y diseñamos con IAB, eh, donde hoy día es viernes, el miércoles tuvimos la primera charla que dio Arnoldo, donde lo que hizo fue establecer un poco los conceptos generales sobre los cuales se estructura toda la normativa vigente y la que viene en materia de protección de datos personales. Y hoy día lo que vamos a tratar de hacer es aterrizar, es bajar esa normativa desde el punto de vista de las obligaciones y las cosas que tienen que hacer las empresas en la relación con los clientes y los proveedores. Desde ese punto de vista, hay tres conceptos que me parece que son fundamentales que manejemos de muy buena forma. La primera, que es lo que es una recolección de datos personales, y entendiendo que es cualquier obtención de datos personales, sea directa o indirectamente, que permiten identificar a una persona natural. Es decir, cualquier cosa que yo hago destinada a capturar datos que me permitan saber que es una persona la que está interactuando conmigo, me hace estar en presencia de una recolección de datos personales. En segundo lugar, tratamiento de datos. Tratamiento de datos es cualquier operación que realizo, ¿no es cierto?, sobre estos datos. Y miren, dicen como recopilación, registro, almacenamiento, conservación, comunicación, transferencia, eliminación o anonimización. Pero aquí lo que es más importante es que es cualquier operación, es decir, cualquier cosa que yo haga con datos personales me hace estar en presencia de una operación de tratamiento de datos. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando sobre esos datos personales yo estoy realizando cualquier tipo de operación, cualquier tipo de tratamiento, la ley de protección de datos me cae encima. Ahora, Arnoldo lo explicaba en la sesión pasada, que hay una diferencia, y que es muy importante que lo tengan presente, entre información y dato personal. Los datos personales son un tipo de información, y lo importante tener presente es que la ley cae solamente sobre aquello que son datos personales. Es decir, datos o información que se refiere a una persona natural identificada o identificable. Primera cosa. Segunda cosa, independientemente de su formato o soporte. Me voy a detener aquí un poquitito. Persona natural identificada o identificada. Es decir, es un dato que me permite llegar a la identidad de Raúl. Y ese dato puede ser un dato aislado o puede ser la combinación de datos. Es decir, puedo tener un dato que por sí solo no es un dato personal, pero que en el momento en que lo combino con otros datos, se convierte en un dato personal. Me permite llegar a la persona. Ejemplo de dato personal, mi correo electrónico, raul@arrieta.cl. Nadie puede tener una duda que eso es un dato personal. Sin embargo, tengo el root. El root por sí solo no me dice nada, pero con sencillas operaciones yo puedo ir a consultar una base de datos y voy a saber que ese número le pertenece a Raúl Arrieta. Y consecuentemente, nuevamente voy a estar en presencia de un dato personal.
Y la segunda cosa que me parece que es muy importante tener presente, que es esto de que es independiente de su formato de soporte. ¿Por qué? Porque los datos personales, también yo realizo operaciones sobre ellas cuando los datos, por ejemplo, están en papel. Es decir, si a mí me entregan un currículo, ese currículo en papel, ese currículo está lleno de datos personales. Y cuando yo trabajo sobre ese currículo, estoy realizando operaciones de tratamiento de datos y la ley también le resulta aplicable. Dicho ello, Arnoldo también les comentó que había ciertas reglas, ¿no es cierto?, que tienen un cierto carácter universal, que se llaman principios rectores o principios del tratamiento de datos personales. Y no me voy a detener en todos ellos por motivos de tiempo y porque Arnoldo ya lo explicó de manera muy completa, pero sí los vamos a repasar. El primer principio es licitud. Entonces los principios son licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, transparencia. Licitud es tremendamente relevante y de acuerdo a la ley, en lo que tiene que ver, y aquí entramos a las relaciones con proveedores y con clientes, la licitud, que quiere decir responder a la pregunta ¿por qué puedo tratar los datos personales? ¿Ya? La ley me dice que los puedo tratar porque tengo el consentimiento del titular, porque estoy en el marco de tratativas precontractuales o en la ejecución de un contrato, porque hay una obligación legal que tengo que cumplir que me obliga a tratar esos datos personales, o porque tengo un interés legítimo. Desde este punto de vista, se nos abren las posibilidades por las cuales podemos tratar datos personales con la nueva ley. Hasta el 1 de diciembre del año 2026, es decir, mientras esté vigente la ley 19.628, yo solo puedo tratar los datos porque tengo el consentimiento del titular o porque tengo una habilitación legal. Y algunas excepciones que están por ahí metidas en la ley, si se trata de datos económicos, si son datos que provienen de fuentes de acceso público, etc. Pero la regla general es habilitación legal o consentimiento. La nueva ley, además de la habilitación legal y el consentimiento, nos permite tratar los datos porque hay tratativas precontractuales o ejecución de un contrato. Cuando decimos tratativas precontractuales, estamos hablando de que estamos negociando el contrato. Es decir, hoy día en el proceso de negociación del contrato con un proveedor o con un cliente, yo voy a poder estar tratando datos personales sin necesidad de contar con el consentimiento. Y el interés legítimo aparece como una nueva fuente de licitud o una nueva fuente habilitante para tratar datos personales que para nosotros resulta completamente desconocida. ¿Por qué? Porque recién se incorpora ahora, porque no es muy habitual que en Chile estemos acostumbrados a recurrir al interés legítimo para poder hacer en general nada. Y desde este punto de vista, lo que sí tenemos que tener presente con el interés legítimo es que el interés del responsable del tratamiento de datos, el responsable de la empresa que quiere tratar datos personales, no puede vulnerar los derechos del titular de los derechos del titular de los datos. Desde ese punto de vista, debe ser necesario de equilibrar los intereses que tiene el responsable con los intereses que tiene el titular de los datos y de esta manera equilibrar. Ahora, ¿por qué esta fuente de licitud resulta tremendamente importante para una industria como la nuestra? Porque, no obstante, esto todavía no tiene desarrollo, ni mucho desarrollo doctrinario ni jurisprudencial en Chile, esta forma o esta fuente de licitud para tratar datos personales la importamos del derecho europeo. Y en el derecho europeo existe hace mucho tiempo, y cuando uno mira el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, la primera parte del reglamento es lo que se llama los considerandos, que son los fundamentos en los cuales se sustenta todo el articulado. Y cuando uno revisa los fundamentos del interés legítimo, de por qué se construye el interés legítimo como fuente de licitud, y se dan los ejemplos de cuánto hay interés legítimo, fíjense ustedes que dicen que hay interés legítimo en el marketing directo. Entonces, las acciones de marketing digital quedan metidas clásicamente dentro de una causal de interés legítimo para tratar los datos personales sin el consentimiento del titular. Obviamente, con una serie de restricciones que están establecidas en la lógica de
que ese interés legítimo del responsable no vulnere los derechos de los titulares y consecuentemente ahí tenemos que ir equilibrando. Pero es una buena señal el que podamos recurrir al interés legítimo como fuente de lícito. Nos vamos a detener en este consentimiento informado, porque este consentimiento que nos establece la nueva ley es un consentimiento sustancialmente diferente al consentimiento que teníamos bajo la ley vigente. La ley vigente dice que el consentimiento tiene que ser expreso y escrito. La nueva ley agrega cosas a este consentimiento que en realidad no son tan novedosas porque igual forman parte del acervo jurídico chileno y consecuentemente estamos ahí, que es lo que tiene que ver con que el consentimiento sea libre, con que sea específico, que sea informado, que sea revocable. Pero miren, aquí surge la gran diferencia, que sea inequívoco. La ley vigente habla de consentimiento expreso y escrito, la nueva ley habla únicamente de consentimiento inequívoco. El consentimiento inequívoco podemos decir que está un peldaño más abajo del consentimiento expreso, porque el consentimiento inequívoco yo lo puedo deducir, pero lo tengo que deducir de acciones afirmativas. Consecuentemente, hoy día, por decirlo de alguna manera, cada vez que yo trato datos personales debería sacarle, para caricaturizarlo, una hoja escrita donde me autorizan con firma a que yo trate los datos personales. Sabemos que eso no pasa mucho, pero eso es el estándar que tiene la ley vigente. La nueva ley, por el contrario, me dice que puedo recurrir al consentimiento inequívoco. Y, por ejemplo, eso podría significar que en mi sitio web o en una aplicación, etcétera, yo le diga a un titular de datos, oye, ¿te quieres inscribir para que yo te mande un newsletter, para que te mande publicidad, para que te mande ofertas, etcétera? Si estás de acuerdo, pon tu correo electrónico o digita tu número celular. Por el solo hecho de que yo ponga mi correo electrónico, digite mi número celular, inequívocamente estoy autorizando a que me den esos datos, a que traten mis datos personales. ¿Para qué? Para el fin específico para el cual me solicitaran, no para cualquier cosa. Pero sí hay una rebaja en el estándar porque el día de mañana yo voy a tener que acreditar ese consentimiento de una manera mucho más liviana que cuando se me exige que sea consentimiento expreso y escrito, el cual solamente se mantiene en la nueva ley para los datos sensibles. Ahora, como les decía, hemos estado acostumbrados a que la regla general en el tratamiento de los datos personales sea el consentimiento. La ley vigente también comete, en mi opinión, el error de decir que la regla general es el consentimiento. Pero así está establecido. ¿Pero por qué digo que es un error? Porque hay un montón de excepciones para tratar los datos personales sin consentimiento y consecuentemente deberíamos acostumbrarnos más bien a que recurramos al consentimiento como fuente de licitud para tratar los datos personales de manera excepcional. Es decir, ¿por qué digo de manera excepcional? Es decir, única y exclusivamente voy a buscar el consentimiento cuando no estoy en el marco de tratativas precontractuales o en la ejecución de un contrato, cuando no estoy ejecutando una obligación legal, cuando no tengo interés legítimo o cuando no estoy recurriendo a fuentes de acceso público y tengo alguna de las otras fuentes de licitud para tratar los datos personales. Es decir, yo debería salir a buscar el consentimiento cuando no puedo pararme en la operación de tratamiento de datos sobre alguna de estas otras causas. ¿Y eso por qué? Por un tema súper simple. Si viene la Autoridad de Protección de Datos y me dice, ¿por qué está tratando los datos personales? Y yo le digo, porque estoy en la ejecución de un contrato, lo único que me va a pedir es que le acredite que estoy ejecutando un contrato por una parte y por otra parte que las operaciones de tratamiento de datos que estoy realizando son necesarias para cumplir el objeto del contrato. Por el contrario, si yo le digo que estoy tratando los datos personales porque, porque tengo el consentimiento del titular, voy a tener que ser capaz de gestionar ese consentimiento y de acreditar. Y eso normalmente es mucho más duro, es mucho más difícil de hacerlo desde un punto de vista de proceso y desde un punto de vista de sistema
que si simplemente lo digo porque estoy en la ejecución del contrato, porque el contrato siempre lo voy a tener. El contrato puede haber sido la aceptación de unos términos y condiciones, el contrato puede ser un contrato formal más parecido a los que conocemos habitualmente, etc. Entonces, desde ese punto de vista, meternos en la cabeza que cuando vayamos a realizar nuestras actividades de marketing, nuestras actividades, lo primero que, nuestras actividades con clientes, con proveedores, lo primero que tenemos que ver es si me puedo sustentar en las tratativas precontractuales, en la ejecución de la ley, en el cumplimiento de una obligación legal, en el interés legítimo, y recién si ninguna de ellas me permite dar respuesta a que ese es el motivo por el cual trato los datos personales, recurrir a salir a buscar el consentimiento. Principio de transparencia. Decíamos que el tratamiento de datos personales, la relación con los clientes y los proveedores, tiene muchos principios que lo regulan. Uno de los principios importantes era licitud, que ya lo vimos. Ahora vamos a ver transparencia. La transparencia es el derecho que tiene toda persona a saber de manera informada, de manera clara, de manera accesible, de manera comprensible, que se van a tratar sus datos personales y cómo estos datos personales van a ser tratados. Y lo que es importante es que esa información se le debe entregar al titular de los datos antes de que sus datos comiencen a ser recolectados. ¿Cómo? Con un lenguaje sencillo y evitando tecnicismos innecesarios. En mi relación con los clientes y proveedores, esto es sinónimo, lo vamos a ver más adelante, de informarle cuál es la política de tratamiento de datos personales que tengo. Y esa política va a tener que tener ciertos elementos esenciales, donde yo declare las fuentes de licitud, las finalidades, cuando digo base de licitud me refiero a la base legal que autoriza el tratamiento de los datos, cuáles son las finalidades, quiénes son los destinatarios, es decir, los datos los voy a compartir, no los voy a compartir, por ejemplo, plazo de conservación, por cuánto tiempo voy a tratar esos datos personales, cuáles son los derechos que tiene el titular de los datos, y esos derechos cómo se pueden ejercer, y las transferencias internacionales de datos. ¿Voy a hacer transferencia internacional de datos? No las voy a hacer. Y desde ese punto de vista, buenas prácticas de cara a clientes y proveedores con mis políticas. Tener una política de privacidad que esté clara, que se mantenga actualizada, que se mantenga accesible, donde utilizo un lenguaje sencillo y comprensible. Es decir, tengo que ponerme en el lugar del que recibe mi política de tratamiento de datos, no es un experto. Es una persona que no sabe qué yo voy a hacer y tengo que comunicarle de manera muy sencilla qué es lo que voy a hacer. En segundo lugar, tengo que preocuparme de habilitar canales accesibles para que los titulares puedan ejercer sus derechos y puedan consultar sobre las operaciones de tratamiento de datos que realizo. Y esos canales tienen que estar permanentemente disponibles para el titular de los datos. Tengo que preocuparme de registrar el consentimiento de los titulares para demostrar cumplimiento. Y eso es un poco lo que les decía con anterioridad. Cuando utilizo el consentimiento como fuente de licitud, tengo que capturarlo y tengo que ser capaz de demostrarlo. ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo no soy capaz de acreditar el consentimiento que me otorgaron, es sinónimo de no tener el consentimiento. Y consecuentemente voy a entrar inmediatamente en una operación de tratamiento de datos que es infractora. Y por último, tengo que preocuparme de notificar de manera clara y visible, cualquier cambio, cualquier modificación que hago en mi política de tratamiento de datos. Y ahí, recomendación, diferenciar entre aquellas modificaciones a estos términos, a estas políticas de tratamiento de datos que sean sustantivas, de aquellas que sean más meramente formales. Las sustantivas, aquellas que cambian la lógica en virtud de la cual trato los datos personales, tengo que comunicarlas de manera muy directa a cada uno de los titulares de datos. A diferencia de aquellas que son más bien formales, donde bastará simplemente con que yo publique en mi sitio web una nueva versión y advierta que se produce una nueva versión. Y desde ese punto de vista, algo que normalmente se olvida en la política de privacidad, de tratamiento de datos, que se pueden conocer con cualquiera de los dos nombres, tener presente de acostumbrarnos a ponerle cuál es la versión a la cual estoy aludiendo. ¿Por qué?
tengo que ocuparme de hacer manejo de versiones. Obligaciones de información. En esta política tengo que entregar la identidad del responsable. Esto es algo a lo cual no hemos estado muy acostumbrados. Publicamos la política de privacidad y decimos, esta es la política de geabogado. Todo el mundo dice, ¿y qué es lo que es geabogado? Si necesito información de geabogado, ¿dónde está? Entonces ahora tengo que, en la misma política, poner datos de contacto claro y accesible. Y para eso tengo que identificar la razón social, el nombre de fantasía, el root, la dirección, los canales a través de los cuales me pueden contactar. Tengo que declarar de manera específica las finalidades. ¿Para qué voy a tratar los datos personales? Las bases legales, las bases de licitud para tratar los datos personales y explicar con claridad cómo se pueden ejercer los derechos ARCO y los otros derechos que reconoce la ley. Los famosos ARCO Plus, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hoy día le incorporamos con la nueva ley el derecho a portabilidad, un derecho de bloqueo, un derecho a que no se me apliquen decisiones automatizadas. Entonces, todo ese mecanismo de derechos que establece la ley, tengo que explicar claramente cómo las personas pueden ejercer los derechos. Tercer principio que me parece especialmente relevante en la relación con clientes y proveedores, principio de seguridad. Tengo que prevenir accesos no autorizados a la información que trato. Tengo que evitar que haya un uso indebido o ilícito de la información que trato. Tengo que aplicar medidas de seguridad para garantizar ese acceso no controlado y ese uso legítimo. Tengo que adoptar medidas de seguridad, pero que sean proporcionales. No nos volvamos locos implementando medidas de seguridad. Tengo que conocer cuál es la data que tengo, cuál es el nivel de riesgo a que estoy expuesto, y en función de eso aplicar medidas de seguridad. ¿Qué les quiero decir con esto? No hay que pensar que toda la información hay que protegerla de la misma manera, que tengo que tener unos sistemas de ciberseguridad gigantescos. No. Analicemos la data, busquemos medidas que sean proporcionales al riesgo que se está enfrentando. Y por último, tengo que también proteger la información de la pérdida o destrucción accidental. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, algunas medidas que uno puede recomendar en lo que tiene que ver con control de acceso, políticas de acceso restringido a datos sensibles, es decir, tener una política de manejo de activos de la información donde yo diga, estos datos se protegen de esta manera, estos otros datos se protegen de esta manera, aquí hay accesos controlados, acá no es necesario que sean controlados porque son datos menos sensibles, etc. Segunda medida que propone la ley, cifrado de datos. Es decir, cuando sea necesario aplicar sistemas de encriptación a los datos, tanto cuando están en tránsito como cuando están en reposo. Respuesta a incidentes. Hay que tener procedimientos definidos, claros, para reportar las brechas de seguridad. De acá me voy a detener en la confidencialidad y en la notificación de incidentes. ¿Por qué? Porque quien trata datos personales, el responsable del tratamiento de datos, tiene que velar por la confidencialidad, es decir, porque terceros ajenos a la organización puedan conocer los datos personales que estoy tratando y el tipo de operaciones que estoy tratando. Pero esto no basta con que le impongamos las obligaciones al responsable. El responsable se tiene que preocupar de traspasar estas obligaciones de confidencialidad a cualquier persona dentro de la organización que intervenga en la operación de tratamiento de datos personales y tiene que preocuparse de que esa persona guarde la confidencialidad aun cuando termine la relación laboral con el responsable. Es decir, tengo que preocuparme de aplicar cláusulas contractuales y acuerdos de confidencialidad tanto a los empleados como a los proveedores. Y eso es un cambio muy sustantivo porque hoy día ese tipo de cuestiones las intuimos, algunos las hacen hacia afuera, pero aquí es hacia afuera y es hacia adentro. Es tanto la gente que trabaja conmigo como aquellos terceros que trabajan para mí y que van a poder acceder a esa información. Y paralelamente surge la obligación de notificar los incidentes de seguridad. Es decir, si surge una violación de datos, el responsable le va a tener que notificar a la agencia y al titular de los datos afectados sin dilación indebida, básicamente al titular de los datos solo cuando se trate de datos económicos o datos sensibles. El resto de las veces
solamente a la Agencia de Protección de Datos. Ahora, aquí hay una cuestión que es importante, que la ley no fija un plazo, dice sin dilación indebida. ¿Cuál es el problema de eso? Es que la agencia va a calificar si le notificaste en el menor tiempo posible o no. Y consecuentemente va a ser muy importante tener procedimientos que me permitan asegurar que eso pase muy rápido. ¿Por qué? Porque en la medida que yo notifique más rápido, en la medida que aparezca y yo logre demostrar que tuve control sobre el incidente de manera más rápida, va a actuar como un atenuante de responsabilidad. Y eso finalmente va a impactar en que el tamaño de la multa que se me aplique va a ser más bajo. Ahí tener muy presente que en términos generales, la ley no sanciona el tener la violación de seguridad. La ley lo que sanciona es no tomar control sobre la violación de seguridad y no reportar la brecha de seguridad a tiempo. Y cuando yo informo, debo informar la naturaleza de la violación, las posibles consecuencias y cuáles son las medidas que estoy adoptando para mitigar el daño. En la relación comercial me tengo que preocupar especialmente de garantizar la confidencialidad, es decir, los datos personales se mantengan protegidos y solamente sean accesibles para el personal autorizado. Tengo que preocuparme de limitar las finalidades, es decir, utilizar los datos personales solamente para los propósitos informados y que han sido autorizados previamente. Y ojo, cuando dicen autorizados previamente, no quiere decir autorizados previamente a través del consentimiento. Puede ser a través del consentimiento, pero también hay una autorización previa, por ejemplo, por la ley. Cuando la ley dice, usted puede tratar los datos para X, los datos los puedo tratar únicamente para X. No puedo usar la fuente de licitud, autorización legal, para tratar los datos personales para algo diferente. Lo mismo en las tratativas precontractuales o en la ejecución del contrato. Especialmente tengo que preocuparme de controlar el acceso a los datos personales a las personas que tengan una necesidad legítima de conocerles para prestar el servicio. ¿Y eso por qué es importante? Porque me significa al interior de la organización segmentar el acceso a la información. Es decir, el equipo comercial no tiene por qué necesariamente poder acceder a la misma información que el equipo de finanzas o que el equipo legal. Tengo que empezar a decir, de toda esta información que yo trato de mi cliente, esto lo puede acceder uno, este lo puede acceder dos, este lo puede acceder tres. Y eso empieza a ser especialmente complejo, tanto en organizaciones que son muy grandes porque me obligan a manejar la información segmentada, pero a veces es mucho más complejo aún en organizaciones muy pequeñas, donde una misma persona cumple muchos roles. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del contrato de trabajo, desde el punto de vista de la política de tratamiento de datos, desde el punto de vista de las cláusulas que regulan el acceso a la información, voy a tener que ser mucho más cuidadoso para los efectos de poder demostrar que esa persona tiene distintos roles y que en esos distintos roles puede acceder a información porque está cumpliendo distintas funciones. Y eso hay que construirlo jurídicamente para darle sustento a que ese acceso se mantiene controlado. Y para esto tengo que entregar los controles, establecer los controles contractuales adecuados, implementar específicamente las cláusulas con proveedores que tengan acceso a los datos, con los trabajadores de la empresa, etc. Ahora, surge una figura que es muy importante, que son los encargados del tratamiento de datos. Finalmente, los encargados del tratamiento de datos son mandatarios que tratan los datos por cuenta y riesgo de un responsable. ¿Y por qué me voy a detener acá con mucha importancia? Porque efectivamente todas las empresas pueden tener mandatarios, pueden encargarle a alguien que haga parte de su operación de tratamiento de datos. Pero en una industria como la nuestra, esto es especialmente importante tener presente. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos, en nuestra prestación de servicios, vamos a estar actuando como mandatarios de un responsable. Es decir, vamos a tener un cliente que nos encarga que hagamos operación de tratamiento de datos para prestarle el servicio. Por ejemplo, una agencia que le encargan una campaña, normalmente el responsable de los datos va a ser el cliente, que me va a entregar los datos a mí y me va a decir, sobre la base de esta información, realiza una determinada campaña.
¿Y por qué digo que esto es muy importante? Porque acá vamos a estar actuando como mandatario. Y al estar actuando como mandatario, la ley dice que tengo que regular mi relación con un contrato de mandato, con un contrato especial. Ahora, ojo, eso está vigente desde el año 99. Lo que pasa es que normalmente no se cumple. Hay un contrato de prestación de servicio y me olvido de todo el resto. Pero ese contrato de prestación de servicio necesariamente debe regular un mandato, donde se define expresamente cuál es el propósito, duración y finalidad del encargo, que se especifique con claridad cuál es el tipo de datos y las categorías de titulares que van a estar involucrados, donde se establezcan claramente los derechos y obligaciones que tiene cada una de las partes, pero ojo, respecto al encargo, no estoy refiriéndome aquí a la remuneración, no, estoy refiriéndome a ver, te autorizo a tratar estos datos personales para estas finalidades, para que cumplas este encargo. Cuando termine el encargo, la información me la vas a devolver, la vas a eliminar. Tienes prohibición de tratar esos datos personales para fines diferentes al cumplimiento de un encargo. No puedes mezclar los datos de mi encargo con los datos de otro encargo que te haya hecho otro cliente, etc. Esto es tremendamente relevante porque cambia el régimen de responsabilidad. En la medida que quede claro que yo soy solamente un mandatario, mi relación con la Agencia de Protección de Datos queda mediada por la actividad del responsable. Y yo a lo único que tengo que limitarme es a cumplir el mandato. Surge ahí también, por ejemplo, la necesidad de cuando me entregan la base de datos, de que yo como mandatario le diga a ese responsable, usted se hace responsable por cumplir con la licitud, finalidad, calidad, proporcionalidad, seguridad, etcétera, de la base de datos que usted me está entregando. A diferencia de que si la base de datos es mía, donde soy yo el que tiene que cumplir con todos esos requisitos. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema que es tremendamente importante. Y desde ese punto de vista, en esta relación con terceros, clientes o proveedores, tengo que preocuparme de la etapa de contratación, es decir, establecer una relación formal respecto a cómo voy a tratar los datos personales, que quede muy restringido el uso de los datos a los fines autorizados y donde regule también qué pasa al final, qué pasa al finalizar la relación. Los datos se van a eliminar, se van a devolver, por cuánto tiempo los puedo mantener, etc. Esto ya lo expliqué. Y desde ese punto de vista, este contrato tiene que tener un objeto y una duración, tengo que definir la finalidad del tratamiento de datos, los tipos de datos que se van a tratar, cuáles son las medidas de seguridad que se van a aplicar, cómo voy a regular la confidencialidad, se va a poder subcontratar, no se va a poder subcontratar, establecer con claridad que el proveedor solamente ayuda al responsable en la resolución o en el ejercicio de los derechos ARCO, pero a quien le corresponde resolverlos es al responsable. Es decir, si yo estoy actuando como mandatario o tengo un mandatario, ese mandatario no puede tomar la decisión si un dato lo elimina cuando se lo pide el titular del dato. Ese titular del dato le pide y el mandatario solamente puede tomar esa solicitud y entregársela al responsable del tratamiento de datos. Y el responsable del tratamiento de datos es el que tiene que calificarla y tomar la decisión sobre esa operación, si corresponde o no corresponde eliminar el dato, independientemente que una vez que tome la decisión le diga al mandatario, elimine ese dato, bloquea ese dato, no sigas tratando ese dato, etc. Y por último, establecer claramente cómo los datos se eliminan al final. Y desde ese punto de vista, todo contrato tiene que tener un objeto y un alcance, donde estén claramente identificadas las partes, cuál es el objeto del contrato, cómo se van a realizar las operaciones, cuáles son el régimen de obligaciones que tiene, cuáles son las medidas de seguridad. ¿Cuál es la consecuencia de este incumplimiento? De no jugar bien con los principios, no jugar bien si soy responsable o soy mandatario. La ley establece un régimen de multas que llega hasta las 20.000 UTM para las infracciones gravísimas. En términos generales, uno no debería estar tan preocupado por las infracciones gravísimas porque son todas conductas dolosas, es decir, lo hice con la finalidad de hacerlo mal, de engañar, de vulnerar el principio. Ahí no están las infracciones que son consecuencia de un error, de que tuve una brecha, de que me equivoqué, de que lo hice mal. No.
Esas son todas infracciones leves y graves, las de los errores. Las del dolo están en las de las 20.000 UTM. Ahora, lo que sí es importante tener presente es que cuando me detecten la infracción, me van a dar un plazo de hasta 60 días para resolver la infracción. Y si en ese plazo no logro resolver la infracción, me van a aplicar la multa recargada en un 50%. Uno. Dos, en caso de reincidencia en las infracciones, me pueden aplicar estas multas incrementadas. Y si las infracciones en la reincidencia, la infracción, la multa, si es más grande, el 2% de las ventas anuales o el 4% de las ventas anuales, dependiendo si la infracción es grave o gravísima, me podrán aplicar esa multa. Es decir, la multa máxima son 10.000 UTM para una infracción grave o el 2% de la multa, de las ventas anuales en caso de reincidencia, o de un 4% en caso de reincidencia de una infracción gravísima. ¿Qué es lo que es importantísimo tener presente aquí? Uno, son ventas anuales, no utilidades. Es la facturación completa de la empresa. No de la línea de producto, no de la utilidad, no, es todo lo que la empresa facturó. Primera cosa que es importante. Segunda cosa que es importante, para no angustiarse más de la cuenta, es que son multas que llegan hasta ese monto. Es decir, puedo tener una infracción gravísima y también me podrían aplicar una UTM. Es decir, la multa llega hasta las 20.000 UTM. Ese es el tramo en el que me encuentro, pero el tramo es completo. La ley establece criterios para graduar la multa y una de las cosas más importantes en la graduación de la multa tiene que ver con acreditar diligencia, con demostrar que estoy trabajando en la implementación de la ley, que las cosas las tengo hechas, etc. ¿Ya? Obviamente, adicionalmente, me pueden demandar. Incluso me pueden demandar por la responsabilidad civil, pero lo que es más grave es que si hay un gran número de usuarios, el CERNAC podría presentar una acción de clase contra el responsable para perseguir la indemnización de los perjuicios. Se me causa, obviamente, un tremendo daño reputacional. ¿Por qué? Porque aparte de la multa y aparte de los periodistas escabrosos que podrían estar ahí persiguiendo noticias de los infractores de tratamiento de datos, además de eso, la ley creó lo que se registra, lo que se llama el Registro Nacional de Infractores. Y en ese Registro Nacional de Infractores, cualquier empresa, cualquier responsable del tratamiento de datos que sufra una multa, independientemente si es leve o gravísima, va a ir a parar ese registro por un plazo de 5 años. Y finalmente, también podría generar un impacto operacional, porque la agencia te podría ordenar que suspendas la operación de tratamiento de datos o te podría ordenar la eliminación de datos personales a causa del incumplimiento, lo que obviamente podría implicar la paralización de procesos comerciales relevantes. Por eso, les dejo ahí también una guía práctica para adecuarse a la normativa de datos personales, que la pueden descargar desde ese código QR. Y Octavio, Francisca, les devuelvo la palabra, que es para que podamos interactuar un poquito con los asistentes con preguntas que tengan. Hola, hola, exacto, exacto. Es el momento de hacer las preguntas, porque la presentación estuvo súper interesante. Eh, los micrófonos, ustedes saben, actívenlos o soliciten levanten la manito, eso, para que soliciten el video. Ahí está el video, se me ha perdido mi video. Así que, por favor, quien quiera hacer alguna consulta. Yo, acá. Sí. Christopher. Sí, tengo una pregunta. Ya, digamos que la agencia por alguna razón llega a mi puerta y me empieza a preguntar sobre la aceptación de los usuarios sobre el tratamiento de los datos personales. El nivel de prueba de esa aceptación, ¿hasta qué nivel puede consistir? Porque
yo puedo tener una base de datos, o sea, ya, yo pongo en mi página web, donde tú estoy recogiendo correos electrónicos, donde le digo a la persona que le voy a mandar un newsletter, por decir cualquier cosa. Y eso lo guardo en una base de datos o en un Google Sheets, donde está el nombre de la persona, su correo y el hecho de que aceptó. Pero la verdad que esa planilla no es prueba de nada, No es porque prueba de nada. yo puedo llenar esa planilla a mi antojo y la verdad que no pasa mucho. ¿Cómo pruebo de forma fehaciente o hasta qué punto la entidad puede estar, hasta qué punto se queda tranquila, digamos, de que efectivamente esa aprobación sucedió? Es súper interesante, efectivamente, esa planilla no va a ser prueba de nada. Y yo lo que necesariamente voy a tener que ser capaz de demostrar es que Raúl Arrieta, tal día, a tal hora, desde tal log, desde tal IP, etcétera, fue quien consintió, Ok, y aquí está el registro. O sea, voy a tener que armar claro. la O sea, tengo que trazabilidad registrar. completa de ese Claro. consentimiento. Ahora, está bien, pero eso también lo puedo falsear. Por eso, mientras más robusto sea, más tranquilo se va a quedar la autoridad y Claro. va a decir, sí, efectivamente esto lo voy a caricaturizar. Tú tomas la decisión efectivamente de que te otorgan los consentimientos y diariamente tú cierras esa bitácora y garantizas que tu sistema no puede intercalar cosas ni puede eliminar cosas, Mm. etcétera. Va a ser mucho más robusto que mostrar una cuestión picante de un Excel donde tal día, tal hora, este número Oye, IP, oye, etcétera. creo que un Excel no merece ser tratada de picante, ¿ah? Eso estuvo de más. No, digo Excel como base de datos para garantizar Te voy a, integridad. te estoy molestando. Ya, ok, gracias. Hola, Vémonos. buenos días. Hola, disculpa, buenos días. Asociado a lo que estaban comentando, a mí se me ocurre que una opción que se puede implementar es almacenar como metadata la aceptación tácita de la sesión de datos que está dando al usuario. Al momento del registro en cualquier plataforma, tú le informas los términos y condiciones de lo que está cediendo y el uso que le vas a dar. Entonces, el usuario que dice acepto, leo, que que mis datos van a ser usados de esta manera, sabemos que el gran porcentaje de la gente no lee esto, esa acción sí se podría almacenar como metadata asociada al usuario. Entonces, sí tendrías como una prueba de que el usuario sí hizo clic y aceptó la caja asociada a la entrega de información. Eso sí podría presentarse como una prueba fehaciente, si yo lo estoy almacenando como metadata del registro. A ver, varias cosas. La primera, una precisión. El consentimiento no puede ser tácito, tiene que ser inequívoco, es decir, tiene que haber una acción afirmativa. Yo no puedo deducir ese consentimiento de nada. Tengo que hacer una acción afirmativa. Primera cosa. Segunda cosa, efectivamente, si yo soy capaz de custodiar toda la información de la sesión y a partir de eso decir, efectivamente, Raúl en la sesión hizo 1, 2, 3, 4 y dentro de ese 1, 2, 3, 4 hizo clic en el acepto la política de privacidad o hizo clic y anotó su correo electrónico, etcétera, sí, efectivamente va a ser prueba. El que sea fehaciente o no fehaciente va a depender de qué tan modificable sea. Que es lo que yo siempre lo voy a decir de manera súper simple. Yo siempre les digo a los bancos que finalmente cuando ellos me dicen, es que usted hizo esta transacción, y yo le digo, perdón, usted dice que yo hice esa transacción, yo no la he hecho. Entonces ahora usted es el que tiene la carga de demostrarme que esa transacción que yo estoy desconociendo, la hice. Entonces ahí salen con las winchas de auditoría y con todas las cosas para poder demostrar. Entonces aquí nos va a pasar un poquitito lo mismo. Vale, y esta base de datos la vamos a tener que registrar, por ejemplo, No, en alguna entidad, ir no, actualizando cada cierto tiempo. no, las Y bases una de datos última no se pregunta, registran. ok, aprovechando el micrófono. En España, por ejemplo, que se rige por la RGPD, hay una lista que se llama Robinson, es decir, es una lista donde Sí, los es el usuarios se no molestar inscriben. es el
y Es tú el no no puedes molestar, es el no perdón, molestar del CERNAC, que hoy día está vigente. exacto, pero es de, perdón la expresión, pero es de chiste, porque tú te inscribes y te molestan igual. En el Bueno, caso de España, la multa mínima son 6.000 euros, porque yo, aunque te cedan mis datos, y si estoy en esa lista, no te puedo tocar, no puedo interactuar eso, contigo. en Chile, eso va a ser una infracción grave, llega hasta las 10.000 UTM. Ok, es decir, siempre que quiera, aunque tenga el registro en mi base de datos y lo quiera contactar, tengo que validar si está en el listado de no molestar del CERNAC. Siempre. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Bárbara Muñoz estaba con la manito en alto. Sí, muchas gracias. Se nos cansó ya con la mano arriba. Sí. Oye, una consulta con respecto a menores de edad. Ya nosotros particularmente estamos en la industria de educación superior. Por lo tanto, Ajá. prospectamos en el fondo en colegios, que no son chiquititos, pero sí 16, 17 años. Entonces, con respecto a eso, eh, nosotros, ¿cómo va a ser ese tratamiento de datos? ¿Se puede con ellos, aunque sean menores de edad? ¿Se necesita un permiso especial? ¿O todavía eso quizás está como por verse cuando se aplique la ley? No, está resuelto en la ley. Mayores de 14 años pueden otorgarte el consentimiento directamente ellos para tratar sus datos siempre y cuando no sean datos sensibles. Si son Perfecto. datos sensibles, tienen que ser autorizados por representante legal o apoderado. Perfecto, gracias. Oye, Raúl, y tenía otra pregunta. Cuando tú estabas diciendo que las multas dependían de que, oye, si había muchos reclamos, por ejemplo, podía ser más grave o qué sé yo. ¿A qué se le llama mucho reclamo? Porque dependiendo de la industria, uno puede tener muchos clientes o los universos van cambiando. Entonces, ¿podría ser relativo o hay algún estándar de decir cuánto es mucho? No, yo creo, es súper interesante tu pregunta. O sea, yo creo que ahí vamos a tener que ver cómo reacciona la Agencia de Protección de Datos. Eh, si tú me preguntas a mí, el criterio que a mí me parece razonable es que siempre va a ser el mucho o poco en función del mercado relevante en el que estés operando. O sea, por ejemplo, hoy día acá, no sé, hay 25 personas, por poner un número. Entonces tú me dices, bueno, habían pocos. Entonces digo, no, si esto era para socios de la IAB y la IAB tiene 60 socios. Estaban casi la mitad de los socios. Es Mm, mucho. claro, Pero si yo digo que 25 empresas dentro del universo de los clientes de Google a nivel mundial, no es nada. claro. ¿Cachai? Entonces, lo mismo, o sea, cuando yo lo tomo desde el punto de vista de una base de datos, probablemente 10.000 personas en la base de datos de un banco es nada, es un universo chiquitito, pero 10.000 clientes, pero 10.000 personas en la base de datos de GA Mm, abogados, 100 veces la base de datos que me gustaría tener. sí, ¿Cachai? perfecto. Entonces, desde ese Sí. punto de vista, el mucho va a ser proporcional a la cantidad de datos que puede ser. Ahora, hay otro criterio que también es importante, y es que, o sea, uno es la cantidad de datos, pero también otro tiene que ver con el impacto o la posible afectación de derechos que tiene tu base de datos. O sea, no es lo mismo, insisto, no es lo mismo 10.000 personas en la base de datos por ejemplo, de la clínica alemana, que en un laboratorio chiquitito, pero al mismo tiempo voy a tener que ver el tipo de datos. No es lo mismo que se filtre 10.000 los 10.000 visitantes de la clínica alemana que las últimas 10.000 personas que se hicieron el examen de VIH. Claro, ¿Verdad? Entonces, empiezan distintos criterios, no es solamente la cantidad, es la cantidad versus la posible afectación de derechos que tengo con un dato con el otro, si son datos ordinarios, si son datos sensibles. O sea, hay varios criterios que son los que le ayudan a la autoridad a graduar la infracción. perfecto. Muchas gracias y súper claro todo. Buenísimo. ¿Estás en silencio, Estoy Octavio? en silencio, sí, tienes razón. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ah, una pequeña aclaración. Somos 70 socios. Y creciendo. Y creciendo. Eso es lo bueno. Eh, chicos,
Bueno, no habiendo más preguntas, nos despedimos entonces y los dejamos a todos convocados para el próximo lunes. El próximo lunes, la última sesión. ¿Nos vas a estar tú? ¿Va a ser Rodrigo? Ahí va a estar a cargo Diego Córdoba. Diego Córdoba, perdón, Rodrigo Córdoba, le cambié Así el es. nombre. Y ahí van Diego. a trabajar algo que es muy interesante, también para todas las empresas, que ya no tiene que ver con la relación con los clientes y proveedores, sino que tiene que ver con la relación puertas adentro, la Mm, relación hacia los trabajadores, la relación hacia cómo audito, cómo reviso, etcétera, el tema, claro, cómo trato los datos puertas adentro, no solamente puertas afuera. la estructura, lo estructural. Exactamente, al corazón de la empresa. Exacto. Bueno, chicos, muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Raúl. Tu posición, como siempre, excelente. Bajando los términos, la leguleya hacia algo más entendible. Y muchas gracias por su presencia, por estar acá, por las consultas. Y como dijo Raúl, nos vemos el lunes con más tema de la ley de protección de datos. Un abrazo a todos, que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana. Buen Buen fin de fin de semana, para chicos. todos. Muchas Buen gracias. fin de... Gracias. Chao.